posibilidades o dos vías, ¿no?, que han estado discutiendo algunos constitucionalistas estos días, ¿no? Uno de ellos es el artículo de la Constitución 32 y el otro es el 206. A ver si nos cuenta un poco de qué trata cada uno, primero para empezar. Sí, bueno, en esos días es complicado un poco opinar, ¿no? Porque a uno lo pueden denunciar, lo pueden insultar, pueden decir muchas cosas porque va a encontrar usted tantas teorías como personas va a consultar. Pero el tema es que el artículo 32 de la Constitución es un marco general. Dice básicamente que puede someterse a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Es un enunciado, pero ese enunciado termina en una norma específica, que es el artículo 206. Entonces, nosotros en derecho decimos la norma específica prevalece sobre la general, porque el 206 tiene un enunciado categórico, dice toda reforma de la Constitución. Toda reforma. Quiere decir que no hay ninguna otra forma de reforma, si cabe la redundancia, de la Constitución, que no fuera el 206. O sea, este 206 aclararía 32. La 32, por si acaso, reglamenta el 32. Porque las 32 pueden ser sometidas a referéndum, así de claro, la reforma total o parcial de la Constitución. Y es de eso de lo que se está agarrando. Yo le agregaría, conforme a los mecanismos de reforma que trae la Constitución. ¿Por qué? Porque una Constitución la hace un cuerpo constituyente, como quiera que sea formado, ¿de acuerdo? Y ese cuerpo constituyente constituye una nación en un texto que es la Constitución, pero deja una válvula de escape, deja una válvula para su reforma, que no es una válvula fácil, es siempre hecha difícil, porque la reforma de la Constitución no puede hacerse a cada rato y todo el tiempo. Entonces es un camino complicado, hecho difícil a propósito. Y esa válvula es el artículo 206, que establece lo que se llama en doctrina un constituyente derivado. El constituyente originario implementa un constituyente derivado, un apoderado para la reforma. En el caso peruano, nos guste o no nos guste, el constituyente derivado es el Congreso. Toda reforma pasa por el Congreso. Tendría que pasar primero por ahí. Claro, hay tres iniciativas. Un grupo de ciudadanos que reúnen las firmas. Así, cualquier congresista o el presidente de la República. Y luego de eso el Congreso tiene dos caminos. O lo aprueba con 66 votos y lo somete a un referéndum, o lo aprueba en dos legislaturas sucesivas ordinarias de 87 votos cada una. Entonces, todo ese tema, toda esta discusión constitucional va a aterrizar en el nuevo Congreso. Por eso sería importante entenderlo, porque, por ejemplo, en una entrevista que ha dado el señor Luciano López, que es constitucionalista también, señala que quienes sostienen que con el 32 no se puede, porque te dice, porque después ahí está, en el 206 esta aclaración dice, se olvidan o quizás no saben que existen dos pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones de 2003 y 2012 que ratifican la validez del mecanismo de democracia directa. Sí, hablando del 32, hablando de que vía referéndum se puede. El de mecanismo casi directa es para el tema del referéndum, pero la interpretación de la Constitución no la hace el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones administra las elecciones con criterio de conciencia. ¿Quién hace la interpretación constitucional? El Tribunal Constitucional, es lo que dice textualmente la Constitución. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional frente a esta dificultad de interpretación? Que toda reforma integral de la Constitución pasa por el Congreso. Eso lo ratificó en el caso Borea, cuando se resolvió la discusión sobre la nulidad de la Carta del 93. Claro, pero entonces, ¿por qué se mantendría abierta esta puerta que si yo quiero, y cuento con los fondos, me voy a la OMPE, compro el kit y empiezo a recolectar las firmas? ¿No deberían establecerse ahí los primeros requisitos de para qué? Porque aparentemente aquí, es más, ratificó y dijeron, sí, sigan. Es más, le dijo, devuélvanle lo que le habían decomisado a uno de los ciudadanos. Pero es que ni la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones administran la reforma de la Constitución. Ellos venden los kits para juntar firmas y para luego comprobar las firmas. Pero eso no significa que la reforma tenga que hacerse de esa manera, ¿no? Claro, ahora, pero ya el señor Bermejo ha anunciado que ya tiene su kit y que no solo va a conseguir 2,5 millones, que es lo que se necesitaría, sino 5 millones. Y con 5 millones ya, ¿qué hace cuando tenga sus 5 millones de firmas? Hay que comprobar las firmas en el sistema electoral. Pasado y comprobar que seas, hay que presentarlas al Congreso. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que tenía que... O sea, no basta con que yo llegue con mis 5 millones de firmas en las que además tengo que establecer una pregunta. No, con el kit no. Con el kit no, eso sería para el referéndum. Porque el referéndum se hace sobre normas. Tendría que haberse redactado una constitución por alguien. Y eso someterle al referéndum. El referéndum no es para actos es el plebiscito. Por eso. Sí o no es un tema plebiscitario. El referéndum es esta norma que ha sido aprobada de esta manera. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad que fue sometido a referéndum, era todo un texto sobre la bicameralidad. Y finalmente se votó porque no. Por eso. Pero entonces, no puede haber referéndum para un sí o no, para que haya una asamblea constituyente, porque tendría que estar reglamentado esto. Por eso, entonces no puede aparecer con los 5 millones ante el Congreso de firmas y decir, pida
solicito que la gente salga a un referéndum para decir quieren o no una asamblea constituyente. El Congreso se lo va a recibir por las 20 partes, lo va a pasar a la Comisión de Constitución y lo manejarán conforme al artículo 206 de la Constitución, que se requiere por lo menos 0,3% para iniciar un intento de reforma. Por el número ya no habría problema. Pero al hacer la pregunta, ¿sí sería un problema? Tendría que en todo caso plantearla de otra manera, porque la pregunta tendría que ser, toma los 5 millones, lo que quiero es que se lleve adelante un referéndum en el que se pregunte, ¿se quiere subir un poquito los precios? Con eso le dirá que no. Igual siempre has contado conmigo. La reforma está claramente determinada. Nos cayó un dinerito extra, lo mismo de siempre, por favor. Ay, señorito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. También será una vía para la reforma de la Constitución, una asamblea constituyente bajo estas características. Pero eso hoy por hoy, miles de jóvenes mueren por sustraer sucesivas de 87 votos o una votación de 66 y un referéndum, que no se va a hacer de un día para otro, tardará cuando menos 6 a 8 meses. Así es, y esta iniciativa sí puede nacer en el mismo Congreso, no necesariamente tiene que partir de una iniciativa presidencial. Claro, bueno, puede ser los dos casos. Tiene una pequeñísima complicación, y es que requiere que este Congreso, con 10 bancadas, tenga dos votaciones sucesivas en momentos distintos de 87 votos. Es decir, en la legislatura de agosto, rápidamente votan 87 votos. No sé cómo lo conseguirá, pero es lo que podría pasar en la ciencia ficción. Y luego eso se macera, se deja reservado en el anaquel hasta la siguiente legislatura. Se saca el anaquel en enero, cuando hay la siguiente legislatura, y se vuelve a votar y otra vez se consiguen los mágicos 87 votos. Y solamente ahí habría entonces la reforma del artículo 206 para efectos de una asamblea constituyente. Antes no se puede hacer de otra manera. Ok, ahora, decían que no debería asustarse tanto porque esta no es un tema que recién aparezca. Es más, con la caída de Alberto Fujimori se forma todo un grupo de intelectuales constitucionalistas, aparece una larga lista de nombres en los que Domingo García Belaúnde, ¿no? Francisco Eguiguren, Jorge Danosa, Álvaro Landini, en fin, Ernesto Blume, Alberto Borea, que sí plantean y dan aparentemente pues pautas para que se pueda modificar o por lo menos irse a un cambio de constitución. Siempre se habla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y aquel? Es que no se planteaba hacer una asamblea constituyente ni un referéndum. Hubo una comisión de bases para la reforma de la Constitución, hubo el impulso del congresista Piz en ese entonces, cuando vivía, pero finalmente el tema aterrizó y que no se logró nada porque no habían las condiciones para la reforma de la Constitución. No se trata, y yo creo que la premisa de mi amigo Eguiguren es equivocada, no se trata de que haya temor a que haya una asamblea constituyente. Entonces uno dice, ¿tienes miedo? No tengo miedo, hay que hacerla. No se trata de miedo, se trata de cumplir lo que dice la Constitución. El problema, Roxana, es que esta Constitución en su origen fue discutida, el referéndum fue discutido, pero con esta Constitución ya tenemos 20 años de estabilidad democrática. Es una Constitución discutida en su origen, que ha sido eficiente en el tiempo, y hemos logrado un desarrollo económico importante. Entonces, y con esta Constitución se ha elegido este gobierno, o se va a elegir el gobierno que va a juramentar el 28 de julio, con esta misma Constitución. El problema de la Asamblea Constituyente no es que haya miedo, no es un tema que uno esté asustado. La premisa de Eguiguren es falsa. El problema es que la reforma de la Constitución en estas condiciones se hace para perpetuarse en el poder. Es lo que ocurrió en Bolivia, es lo que ocurrió en Venezuela. Se cambia la Constitución en nombre del pueblo, que como dice la canción de Serrat, a veces uno no tiene el gusto de conocer, se modifican algunas cosas, pero se cambian esencialmente las reglas del control del poder. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Entonces viene el tema de la reelección, viene el tema de la proscripción de los partidos, viene el tema de la restricción de las libertades. Ese es el riesgo de la Asamblea Constituyente. En todo caso, ese es el temor por un lado, ¿no es cierto? Pero yo diría que es el riesgo. Por otro, también la posición de algunos es se tienen que hacer cambios en algunos temas pues económicos, el tema de oligopolios o el tema probablemente, no sé, de redistribución, temas tributarios. Pero eso no es un tema de la Constitución. Podrían de repente... Rosana, eso no es un tema de la Constitución, es como el candidato Forza que habla de la Constitución anticorrupción con gran ignorancia constitucional. Ese es un tema del manejo legislativo, del manejo de los gobiernos. La Constitución no favorece el oligopolio, ni favorece el monopolio, ni impide el desarrollo microeconómico de las personas. Eso es un tema del manejo de cada gobierno. Con una Constitución o con la otra pueden haber igualmente desastres económicos en el ejercicio y en el cumplimiento de las normas. Entonces, eso no es un tema de que, porque la Constitución está así, entonces vamos a tener un desarrollo democrático absoluto.
y económico absoluto, ¿no? Sí, hay otro tema que también me llama la atención respecto a la participación de independientes. Incluso cuando el señor Castillo señala, dice, ya es hora de que el pueblo haga su constitución, eso ya es un punto, pero luego dice, no pueden ser solo representantes de partidos políticos, sino también independientes. ¿Qué experiencia tenemos cercana que nos permita decir, pues, este gremio tiene mayor, digamos, privilegio para participar que otros? ¿Cómo decir, los campesinos sí, los constructores no? ¿O tal organización social sí, o el gremio profesional no? Yo creo que hay ¿Cómo se va? Yo creo que hay un punto básico de conceptualización de la democracia, ¿no? La democracia participativa, la democracia representativa, implica que yo, tú y los señores que estamos acá, hemos ido a elegir un representante. Y quien habla por nosotros es el representante. Por lo tanto, el pueblo ya está convocado en el Congreso. Cuando uno habla tanto del pueblo, quizás que no lo conoce tanto, porque finalmente en la primera vuelta, quienes han elegido a Castillo es solo el 19%. El resto ha sido el tema de la segunda vuelta. No necesariamente ese diferencial está a favor de un cambio total de la Constitución. Entonces, cuando se trata de la democracia representativa, finalmente el pueblo está representado en el Congreso. Ahora, si queremos prescindir de eso y queremos ir a una democracia plebiscitaria o tumultuosa, eso es un tema diferente. ¿Cómo controlar eso? No sé cómo se controlaría, pero la democracia significa elegir un representante para que ese representante, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo, o por ejemplo, el congresista que está en el Congreso, represente a sus votantes. Y hay una representación del pueblo ahí. Ahora, ¿cómo construir una democracia distinta sin una representación en el Congreso? No se me ocurre, francamente. Claro. Bueno, lo que nos queda claro es que por la vía, digamos, cualquier modificación en todo caso tiene que pasar por el Congreso de la República y por tener esos 87 votos. Pero fíjese, que va a ser lo una reflexión final. Cómo los extremos se tocan, ¿no? Salen un grupo de fonavistas militares a pedir, ¿no es cierto?, que se respete la Constitución y se le llama golpistas. Pero luego otros pretenden reformar la Constitución por fuera de la Constitución. A eso no se le llama golpistas, pero finalmente piden lo mismo. O sea, al final de cuentas, están pidiendo ir a un cambio de la Constitución por fuera de la Constitución. Yo no sé cómo se haría eso de manera constitucional. Si hay que reformar la Constitución, que hacerlo conforme a los parámetros que están en la Constitución, que son los mismos parámetros con los cuales han sido elegidos ellos. Ellos han sido elegidos con esa Constitución y van a juramentar con esa Constitución. Entonces, ¿cómo ser fiel a la Constitución y luego quererla cambiar por fuera de la Constitución? Eso es algo que es difícil de entender. Así es. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, así como también es difícil que la Constitución sea la que te tenga atado de manos para no poder llevar adelante una buena gestión, pero ese ya es otro tema. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado. El constitucionalista Aníbal Quiroga. Nosotros nos vamos a una brevísima